Buenos días, ¿cómo están? Nos vamos a encontrar en un ratito en la clase, ronda de preguntas, como hemos dicho, pero les quería comentar para que se quedaran tranquilos, ya que bueno, el aula quedó abierta un poco tarde, porque estamos un poco trabajando sobre la marcha para que los materiales nos queden de cierta manera, para que ustedes puedan disfrutar de la materia, un poco así obses. Esta unidad que es de entreguerras, un clima que ya presentamos un poquito para dadaísmo, ¿no? este clima de desilusión, de decepción, presenta dos obras y dos autores, o dos aspectos de dos autores, que podríamos decir que no se considerarían en este momento de virtualidad contenidos básicos, porque ustedes ya han visto a los autores, ya los conocen. Uno es Federico García Lorca y el otro es Bertolt Brecht. Ambos escriben hacia los años 30, en situaciones de exilio o de autoexilio, en esa entreguerra tan compleja que tiene Europa. En el caso de Lorca, nosotros vemos su crisis espiritual que lo lleva a Nueva York y a La Habana, donde él escribe el texto que él hubiera querido escribir y el Lorca que él hubiera querido ser. Sin embargo, concede al gran público, a su tradición andaluza, etcétera, otras obras que son las que ustedes más conocen y que además están cristalizadas en una visión determinada, muy llevada a la escena en un clima determinado, me refiero a clima teatral, ¿no? Con unas lógicas. Entonces el texto del público, que se los hemos puesto en el aula virtual, ustedes van a ver que es un texto que no se puede comprender en una lectura, quizás les lleve todo el año, quizás lo retomen en el verano. Lo interesante es ver cómo esa crisis espiritual lo lleva a él a escribir un texto sobre teatro también, sobre el teatro bajo la arena, un teatro profundo, un teatro diferente, que le ponga un espejo al público burgués, que es con el que está lidiando el artista de esta época. Lo hemos visto para Pirandello, lo hemos visto para Valle Inclán, lo hemos visto en el futurismo, con toda su desmadre en la calle, etcétera. Por lo tanto, la propuesta es, les hemos puesto trabajos ahí, les he puesto una entrevista a una actriz que yo admiro mucho, que es Irene Escolaro, que es una actriz que ha hecho el público finalmente. Este texto se escribe entre el 30 y el 31 en La Habana, etcétera, queda guardado porque ni Lorca ni sus compañeros de época suponen que ese texto de tan transgresor en su tesis personal, subjetiva y en su asunto escénico, pueden ser comprendidos por la época. Entonces el texto recién se publica hacia 1976, el texto aparece, también se resulta bastante incomprensible su representación. Les cuento que Mendoza tuvo, como si fuera en el taller final de aquella época, de los años 80, una representación que fue la primera que se hizo en el mundo, que hicieron algunos colegas, Aldo del Balso, Analía Santaella, que hicieron ese texto, junto con el profesor Maximino Moyano, que lo consiguió a través de la revista ADE, que era una revista española que llegaba con textos, bueno, un asunto que les viene bien saber quiénes son ustedes, ¿no? Dónde están parados. Y por otro lado, tenemos ahí como un contenido libre, que ya hace unos años que está libre, que tiene que ver también con un texto súper importante, no me gusta decir así porque es como muy exagerado, pero anoche lo releía para charlar con ustedes y me daba cuenta de la importancia que tenía. Y este texto es Madre Coraje, de Bertolt Brecht, un texto con una tesis muy arriesgada sobre el comercio que implica la guerra, sobre la complicidad de todos en relación con los temas de la vida cotidiana, de esta Madre Coraje con sus 3 hijos y una carreta, que también sufrió este texto, y el propio autor, a través de una lectura muy cerrada, muy sesgada y muy emblemática que se hizo entre los años 50 y 70 en Argentina, a través y también en el puerto, porque también se hizo en Uruguay a través de Atahualpa del Chopo, a través de Onofre Lovero, figuras emblemáticas del teatro independiente porteño, argentino se llamó en su momento, que fue una lectura muy solemne, muy sacra de Brecht, que a su vez fue pasando en los directores, especialmente en Mendoza a través de Cristóbal Arnold, y de alguna manera después llegó al Teatro Cajamarca, del que fui fundadora, y con el que nos estrenamos también en un texto de Brecht, en ese Brecht solemne, de teatro de tesis, un teatro negro, un teatro muy metonímico, un teatro muy de cenital, que, leyó los textos hasta un punto para poner más que nada la figura de Brecht, el emblema de su trabajo, su pensamiento político comunista, que luchó para tener después en la Alemania comunista
el famoso Teatro Berliner Ensemble, que también tuvo algunos corresponsales poéticos, artísticos, como Roberto Aguirre, en el Teatro de Repertorio, allá en Vicente López. En fin, la Argentina se pobló de distintos teatros que siguieron la técnica, el pensamiento, la lógica. Y lo que menos por ahí se trabajó fueron los textos, ¿no? En toda su complejidad, su profundidad. Entonces les estamos presentando dos textos muy complejos, profundamente complejos, de los que hay que deshacerse de muchas lecturas también, que se hicieron y se hicieron canónicas, etcétera. Mendoza ha sido una provincia que ha tenido mucho teatro brechtiano de distintas maneras, ha tenido una estudiosa también muy importante, como es la magíster Graciela González Díaz Araujo, que además hizo su tesis de magíster con esta temática. Así que digo, estos materiales son bellos, ahí los tienen en el aula virtual, son complejos, ameritan muchas lecturas y no les pedimos trabajos prácticos ya, sino que se metan ahí, se hagan cargo, y como son autores que ya conocen, lo que más tienen que hacer es cotejar unas miradas con otras, ver la perspectiva de la cátedra. Les pido que lean los artículos que hemos escrito, e iremos cerrando esto más adelante. Esta es la propuesta que ahora tenemos. Hoy lunes, de todas maneras, a las 3 de la tarde, vamos a abrir a través de Google Meet esta ronda lectora, esta ronda de preguntas. Ronda lectora es otro trabajo que hago, que es leyendo en voz alta literatura, sin que se aterroricen, digo, porque son textos, claro, uno los puede leer 500 veces. Son textos muy elaborados, con tesis muy firmes y además con un entramado poético muy revolucionario, de mucho cambio, tanto la propuesta brechtiana en Madre Coraje como, de alguna manera, también, por supuesto, el público, que es un desvío en su obra total. Es un texto que siempre se toma con pinzas, que está también relacionado con otro texto, Así que pasen 5 años, donde pone en crisis la temporalidad. Bueno, es un tema que particularmente a la cátedra y a mí personalmente, ambos me interesan mucho, me atraviesan, porque yo he sido una actriz brechtiana, después diremos qué quiere decir eso, y a su vez me he dedicado a estudiar un poco este desvío de Lorca y a contrariar un poco las fijaciones de las puestas en escena de todas estas mujeres, miradas bastante patriarcales, bastante machistas, que se han hecho sobre la obra de Lorca en general. Entonces, bueno, me meto con este video porque sé que hemos abierto los materiales un poco tarde, tuvimos algunas complicaciones, como tienen ustedes, tenemos nosotras en el Moodle, en el sentido que a veces vamos muy trabajando y no alcanzamos a subir. Bueno, ahora tienen ya la unidad completamente lista.